Imagina intentar escalar el Everest en chanclas o cruzar el océano en un velero de papel. Ahora, piensa en mover 40 toneladas de acero y carga por una montaña usando un motor que solo sabe rugir de una manera. Suena a locura, ¿verdad? Pues esa era la pesadilla de los primeros camiones. En tu auto, 6 velocidades son más que suficientes. Cambias, aceleras y listo. Pero frente a ti hay una cabina donde la palanca de cambios no tiene un patrón simple de H. Tiene más muescas que un arma medieval, y junto a ella, interruptores que parecen sacados del cockpit de un avión de combate. 18 velocidades. ¿Exceso de ingeniería? ¿Complejidad innecesaria? Te voy a contar un secreto. Esa palanca, con sus 18 rutas posibles, no es un lujo. Es el arma de supervivencia más importante dentro de esa cabina. Es el único lenguaje con el que un conductor puede negociar con la física más despiadada. Cada una de esas marchas es un tratado de paz distinto, firmado bajo la amenaza constante de la gravedad, la inercia y la bancarrota. Esto no es un video sobre cajas de cambios. Es la historia de cómo el hombre domó la fuerza bruta, no con más potencia, sino con más inteligencia. Acompáñame al interior de la mente del ingeniero y las manos del camionero, donde cada cambio es una decisión que separa el avance del desastre. El mandato del diésel. ¿Por qué vive en un estrecho corredor de revoluciones? Para desentrañar el misterio de las 18 marchas, primero debemos entender al corazón que las alimenta. El motor diésel de trabajo pesado. Este no es el motor de tu automóvil, ni siquiera el de una camioneta. Es una bestia de una naturaleza completamente distinta. Su reinado no se basa en los caballos de fuerza al galope, en el grito agudo de las altas revoluciones. Su trono está construido sobre algo más primitivo y poderoso. El torque. El torque es la fuerza de torsión, el empuje rotatorio puro. Es lo que sientes en el pecho cuando un camión arranca desde cero, esa sensación de que algo inmenso, casi geológico, ha comenzado a moverse. Y este motor genera su torque máximo en un rango de revoluciones absurdamente bajo y estrecho. Mientras el motor de gasolina de un auto puede ofrecer su mejor rendimiento desde 2.500 hasta 6.000 revoluciones por minuto, un diésel de camión entrega su alma, toda su fuerza, en un corredor que va, típicamente, desde las 1.100 hasta las 1.500 revoluciones por minuto. Fuera de esa banda sagrada, el motor sufre. Por debajo, tose, se ahoga, pierde presión y entra en un peligroso régimen de logging, donde la fuerza se esfuma y el combustible se quema mal, ensuciando todo y generando un desgaste feroz. Por encima, empieza a gritar, a consumir combustible de manera voraz, a generar un estrés térmico y mecánico que acorta su vida útil de manera drástica. Piensa en ello como la voz de un cantante de ópera. Solo hay una tesitura, un rango de notas específico, donde su voz es poderosa, clara y sostenible durante horas. Forzarlo a cantar más agudo o más grave lo destruye. El conductor de un camión tiene una misión aparentemente simple: mantener al cantante en esa nota perfecta, sin importar lo que el mundo ponga frente a sus ruedas. Y el mundo, como veremos, es un director de orquesta caótico y despiadado. Esta es la primera ley de la tiranía del peso. El motor es un diva de fuerza bruta, pero con un rango de actuación minúsculo. Y todo, absolutamente todo en el diseño de un camión, gira en torno a servir a este mandato. El abismo entre el motor y la rueda. La necesidad de puentes multiplicadores. Ahora, lleva esa imagen en tu mente. Un motor que solo puede cantar fuerte entre 1.100 y 1.500 revoluciones por minuto. En ese régimen, en punto muerto, sus giros son relativamente lentos. Pero una rueda de camión, para mover el vehículo a tan solo 5 km por hora, necesita girar a una velocidad específica. Y para llevarlo a 90 km por hora en carretera, necesita otra velocidad de giro completamente distinta, muchísimo más rápida. Aquí es donde aparece el abismo. Hay una brecha enorme, un vacío mecánico, entre las revoluciones limitadas y útiles del motor y el amplísimo rango de velocidades de giro que necesitan las ruedas para que el camión se mueva desde cero hasta la velocidad de crucero. Una caja de cambios convencional de 6 velocidades, como la de un auto, es un puente con 6 pilares. Salta de una relación de multiplicación a otra.
Para un motor de amplio rango de revoluciones, esos 6 saltos son suficientes. Siempre puede subir o bajar de revoluciones para correr y alcanzar el siguiente pilar. Pero nuestro motor diésel, nuestro cantante de tesitura estrecha, no puede correr. No puede estirar sus revoluciones lo suficiente para saltar de un pilar a otro si esos pilares están muy separados. Si intentas usar una caja de 6 velocidades en un camión de 40 toneladas, lo que sucede es esto. Al arrancar en primera, el motor estará en su punto óptimo, digamos 1300 revoluciones. Al acelerar y querer pasar a segunda, tendrás que soltar el acelerador, desembragar y cambiar. Pero en el momento en que engranas la segunda marcha, la relación es tan larga que las revoluciones del motor caerán en picado, quizás a 800 o 900 giros por minuto. El motor cae fuera de su banda de torque, se ahoga, no tiene fuerza para seguir acelerando el peso masivo. El camión se estremece, pierde velocidad y puedes incluso detenerlo por completo. Estás en el abismo. Para cruzarlo sin que el motor caiga en ese pozo de falta de fuerza, necesitas no 6 pilares, sino 18. Necesitas un puente continuo, casi un plano inclinado, donde cada cambio sea un peldaño tan pequeño que, al subir a la siguiente marcha, las revoluciones solo caigan un poco, quizás 200 o 300 giros, manteniéndose siempre, dentro del corredor sagrado entre 1100 y 1500. Las muchas marchas no son para ir más rápido, son para no detenerse. Son los peldaños de una escalera tan empinada que, con menos escalones, sería imposible de subir sin caerse. El desnivel como enemigo, lo que le sucede a un camión con pocas marchas en una pendiente. La carretera plana es una ilusión, un breve descanso en la guerra constante. El verdadero enemigo, el que pone a prueba cada gramo de la ingeniería del camión, es la pendiente. Imagina ese mismo camión hipotético con su caja de 6 velocidades, logrando por milagro alcanzar la autopista y tomar algo de velocidad. De pronto, el asfalto comienza a inclinarse, una cuesta del 5%, común en cualquier sistema montañoso. La gravedad agarra las 40 toneladas y tira de ellas hacia atrás con una fuerza constante. El motor, que en sexta marcha iba cómodo a 1400 revoluciones, comienza a perder velocidad. Las revoluciones bajan. 1300. 1200. El conductor sabe que al pasar de 1100, el torque se desploma. Tiene que bajar una marcha. Pero al pasar a quinta, el salto es tan grande que las revoluciones, en lugar de subir a un punto óptimo, se disparan por encima de 1600, fuera de la banda eficiente, en la zona de grito y consumo desbocado. O peor aún, podrían caer por debajo de 1000, dejándolo sin fuerza en medio de la subida, una situación terriblemente peligrosa donde el camión puede llegar a detenerse y ser imposible de reanudar la marcha sin retroceder. Es una trampa. Subir en revoluciones es quemar combustible y motor. Bajarlas es quedarse sin fuerza. Con 18 marchas, esta pesadilla se desvanece. Al sentir que las revoluciones comienzan a caer en la cuesta, el conductor baja una marcha. El salto es tan pequeño que las revoluciones suben, por ejemplo, de 1200 a 1400. Sigue en la banda perfecta. La fuerza regresa. El camión mantiene su velocidad. Si la pendiente se empina más, baja otra marcha. Otro pequeño salto. Otro ajuste fino. Es como un piloto que ajusta el paso de la hélice para mantener las revoluciones del motor constantes, sin importar la resistencia del aire. El conductor, con su palanca de 18 posiciones, está realizando un ajuste continuo de la relación entre el motor y el mundo, compensando en tiempo real la fuerza de la gravedad. El desnivel deja de ser un muro infranqueable y se convierte en una rampa que se escala con una sucesión de pasos cortos y seguros. Sin esos peldaños extras, la montaña gana. La eficiencia como religión. Cada revolución por minuto fuera de banda es dinero quemado. Hasta ahora hemos hablado de fuerza y seguridad, pero detrás de cada decisión de ingeniería en el transporte de carga late el ritmo implacable de un metrónomo. El costo. Un camión no es un vehículo, es una oficina móvil cuyo producto es el kilómetro tonelada transportado, y su mayor gasto variable, el que puede hacer la diferencia entre la quiebra y la rentabilidad, es el combustible.
Aquí es donde la banda estrecha de revoluciones del diésel se vuelve una religión, y cada desviación, un pecado capital. Esa banda entre 1100 y 1500 revoluciones por minuto no es solo donde el motor tiene más fuerza, es, crucialmente, donde quema el combustible de la manera más eficiente, extrayendo la máxima energía posible de cada gota de diésel. Es su punto de máxima eficiencia termodinámica. Permitir que el motor caiga por debajo de ese rango, en ese logging, no solo le quita fuerza, sino que hace que la combustión sea incompleta. El combustible no se quema por completo, generando hollín, desgastando los cilindros y, lo peor, desperdiciando la energía por la que has pagado. Por el contrario, dejar que se eleve por encima, aunque dé la sensación de potencia, es un festín de consumo. El motor está trabajando más rápido de lo necesario, la bomba de inyección envía más combustible, las pérdidas por fricción interna se disparan y el rendimiento por litro se desploma. Un conductor experto, con una caja de 18 velocidades, es un sacerdote de esta eficiencia. Su oído está entrenado para escuchar el sonido del motor. Su mano en la palanca actúa como un termostato de revoluciones, manteniendo la aguja del tacómetro clavada en ese dulce punto, sin importar la carga, el viento o la inclinación del terreno. Cada vez que realiza un cambio y las revoluciones caen justo de 1500 a 1200, perfectamente dentro de la banda, ha salvado dinero. Ha convertido un salto potencialmente costoso en un paso rentable. En un viaje de 1500 kilómetros, estas micro-optimizaciones se suman. Pueden significar la diferencia entre llegar con el tanque de reserva o tener que repostar caro en mitad de ninguna parte. La caja de muchos cambios no es un dispositivo de lujo, es la herramienta de gestión financiera más importante en la cabina. Es lo que transforma la potencia bruta en ganancia neta. El freno motor, la marcha como sistema de seguridad activa. Pero la carretera no es solo subir. El descenso, con el peso de 40 toneladas empujando desde atrás, es donde la pesadilla se trueca en puro terror, y donde la caja de cambios revela su rol más heroico. Dejar de ser un sistema de propulsión para convertirse en el sistema de frenado más vital. Los frenos de disco o tambor de un camión son formidables, pero tienen un límite mortal. Se sobrecalientan. En una larga y empinada bajada, si el conductor depende únicamente del pedal de freno, los rotores y las pastillas pueden llegar al rojo vivo, perder toda eficiencia, fading, y fallar por completo. El resultado es la pérdida total del control, un camión desbocado convertido en un proyectil de decenas de toneladas. La solución está, de nuevo, en las marchas. El freno motor. Al seleccionar una marcha baja en el descenso, el conductor está forzando al motor a girar a altas revoluciones pero sin inyectar combustible. El sistema de inyección se cierra. En este estado, el motor deja de ser un productor de energía y se convierte en un enorme compresor de aire. Los pistones, al subir en los cilindros, tienen que comprimir el aire que queda atrapado, y esa compresión requiere una energía brutal que es robada directamente de las ruedas motrices a través de la transmisión. Es una resistencia masiva, un ancla interna. Cuanto más baja sea la marcha seleccionada, mayor será la fuerza de compresión y más efectivo será el frenado. Un conductor experto aborda una cuesta pronunciada seleccionando una marcha lo suficientemente baja como para que el freno motor mantenga la velocidad del camión bajo control, usando los frenos de fricción solo para ajustes menores o la parada final. Aquí, la caja de 18 velocidades ofrece un control granular exquisito. No es lo mismo descender un 5% que un 12%. Con muchas marchas, el conductor puede escoger exactamente la relación que ofrece la resistencia perfecta para esa pendiente específica y ese peso específico, manteniendo una velocidad segura y constante sin tocar los frenos. Es un acto de previsión pura. Es entender que la palanca de cambios no solo sirve para avanzar, sino también, y quizás más importante, para contener. En el descenso, cada una de esas 18 marchas se transforma en un nivel distinto de un poderoso paracaídas de acero. Es la última línea de defensa contra la catástrofe y la prueba final de que en un camión la transmisión no es un accesorio. Es el sistema nervioso central de toda la operación,
el vínculo inteligente entre la potencia del hombre, la máquina y la ley de la gravedad. Entender la necesidad de 18 marchas es un primer paso, pero apreciar verdaderamente esta proeza de ingeniería requiere adentrarse en el laberinto de acero forjado donde esa teoría se convierte en metal. Una caja de cambios de camión no es simplemente una versión agrandada de la de un automóvil. Es un universo paralelo de ingeniería, una construcción modular y estratificada donde la complejidad se gestiona con una lógica militar. Este capítulo es una disección de ese universo. Veremos cómo los ingenieros, en lugar de crear un monstruo de una sola pieza con 18 engranajes en fila, idearon un sistema elegante y casi intelectual para multiplicar las posibilidades, y cómo ese diseño se traduce en el ritual diario del conductor. La idea genial. Transmisiones principales, auxiliares y divisores. La solución para crear 18 relaciones de transmisión sin construir una caja del tamaño de un refrigerador y con un peso insostenible fue la modularidad. Los ingenieros no apilaron 18 engranajes en un solo eje. En su lugar, crearon una arquitectura en capas, una caja de cambios dentro de otra caja de cambios. El núcleo del sistema es la transmisión principal. Esta suele ser una caja de cambios robusta y convencional, muy parecida a la de un vehículo pesado antiguo, con 4, 5 o 6 marchas hacia adelante. Piensa en ella como la primera dimensión, la base. Pero estas marchas están muy espaciadas entre sí. Para llenar los enormes vacíos entre ellas, se añade una segunda capa, la transmisión auxiliar o splitter, divisor. Esta no es una caja de cambios separada con su propia palanca, sino un conjunto planetario o un sistema de engranajes adicional que se monta delante o detrás de la caja principal. Su magia reside en que puede tomar cada una de las marchas de la caja principal y dividirla en dos. Mediante un interruptor accionado por aire, neumático, o por un servomotor eléctrico, controlado por un botón en la palanca o en el pomo, el conductor puede seleccionar la misma marcha principal en una relación alta o baja. Es como tener dos engranajes diferentes para el mismo puesto en la palanca. Así, una caja principal de 5 marchas se convierte de facto en 10. Pero la genialidad no se detiene ahí. Para cubrir el amplísimo rango desde la fuerza de arranque hasta la velocidad de crucero se necesita un salto aún mayor. Aquí entra la tercera capa, el cambio de rango o range selector. Este es otro sistema, normalmente montado en la parte trasera de la caja principal, que funciona como una segunda caja de cambios de 2 velocidades, una baja y una alta, pero que opera en bloques. Un interruptor, típicamente un botón en el lado de la palanca, activa un pistón neumático que desplaza un engranaje. Cuando estás en rango bajo, todas las marchas que selecciones de la caja principal y sus divisiones del splitter están dentro de un bloque de relaciones cortas, ultrapotentes, ideales para arrancar y para terrenos extremos. Al pasar al rango alto, das un salto grande, y todas esas mismas posiciones de la palanca se convierten en un bloque de relaciones largas, para velocidad de carretera. Este diseño modular es brillante. Permite construir una caja increíblemente versátil a partir de componentes más pequeños y estandarizados, simplifica la fabricación y, crucialmente, le da al conductor una lógica mental para navegar por la complejidad. No piensa en 18 posiciones únicas, sino en operar en 2 rangos, usando un divisor para afinar dentro de cada bloque de 5 marchas base. El mapa del conductor, descifrando la palanca y el interruptor de rango. Para el profano, la cabina de un camión con caja de 18 puede parecer el panel de control de una nave espacial. Pero para el conductor, cada control es una letra de un alfabeto que, una vez aprendido, es lógico y poderoso. El centro de todo es la palanca de cambios. A diferencia de la clásica H de un auto, su patrón es, en esencia, el de la caja principal. Típicamente 5 posiciones hacia adelante en un patrón que puede ser una T invertida o una secuencia en zigzag. No tiene marcadas 18 posiciones físicas. Tiene las de la caja base. Pero adosada a ella está la interfaz de las otras 2 dimensiones. En el pomo de la palanca suele haber un interruptor de 2 posiciones, el control del splitter o divisor.
Normalmente se acciona con el dedo pulgar. Hacia adelante es high, alto. Hacia atrás es low, bajo. Este control divide la marcha actual. Luego, en el costado de la palanca, o a veces en el tablero, hay una palanca de rango más pequeña o un interruptor tipo botón. Este es el que cambia entre el rango bajo, low range, y el rango alto, high range. Su accionamiento suele requerir pasar por punto muerto y a veces pisar el embrague. El conductor, por tanto, no busca la 13ª marcha en un diagrama. La construye. Piensa: voy en rango bajo, tercera división alta. Necesito más velocidad, paso a rango alto, pero para mantener las revoluciones, bajo el divisor a low primero. El mapa mental es tridimensional. Un conductor novato ve una palanca y botones. Un experto ve un cubo de Rubik mecánico que resuelve con movimientos instintivos. El tablero de instrumentos refuerza este mapa. A menudo hay indicadores luminosos que muestran L o H para el rango y a veces para el splitter. El tacómetro es la brújula final. Si la aguja cae, es hora de un cambio de división o de rango. Esta interfaz, aunque intimidante, es lo que permite un control tan granular sin requerir una palanca de 1 metro de largo que se mueva en un abanico de 20 posiciones. Es una solución ergonómica brillante para un problema de una complejidad abrumadora. ¿Por qué cambiar requiere la pericia de un pianista? Accionar esta maquinaria no es como cambiar en un auto. Es una coreografía precisa, un ballet de la mano y el pie que sincroniza 3 controles independientes con el embrague, el acelerador y la inercia de decenas de toneladas. Un cambio típico, digamos de séptima a octava en una caja de 18, requiere una secuencia que un conductor automatiza en su médula espinal. Primero, con el tacómetro en el punto justo, pisa el embrague a fondo. Con la mano derecha en la palanca, quizás con el dedo meñique accionando el botón de rango si es necesario, saca la marcha de su posición y la lleva al punto muerto. En ese instante breve, mientras el tren motriz está desacoplado, su dedo pulgar en el pomo mueve el interruptor del splitter de high a low. Luego, introduce la palanca en la misma posición física de la caja principal. La cuarta, en este ejemplo, suelta el embrague y acelera. Para el observador, solo vio mover la palanca de una posición a la misma posición. Pero dentro de la caja, el divisor cambió, ofreciendo una relación ligeramente más larga. Cambios más drásticos, como pasar de rango, requieren doble embrague, pisar el embrague para sacar la marcha, soltarlo en punto muerto para sincronizar las revoluciones del eje de la caja, volver a pisarlo y entonces accionar el cambio de rango, antes de meter la nueva marcha. La mano no solo empuja y tira, pulsa, desliza, presiona botones. El oído está afinado al sonido del motor y a la caja. La sensación en la palanca le dice si los sincronizadores, si los hay, están permitiendo el engrane o si necesita ajustar las revoluciones. Un cambio mal ejecutado provoca un rechinar desgarrador de los engranajes, un golpe seco en la transmisión o, lo peor, que el camión pierda toda velocidad y fuerza. La pericia del conductor reside en hacer esta coreografía parecer fluida y sencilla, en mantener el cantante en su nota perfecta mientras realiza esta compleja danza de controles decenas, cientos de veces por viaje. Es una habilidad pura, adquirida con meses de práctica y que separa al chofer del verdadero camionero. Es la interfaz humana con el laberinto de acero. Las cajas de 13, 16 y la evolución hacia lo automático. El sistema de 18 velocidades es el icono, pero no es el único habitante del ecosistema. La arquitectura modular permite distintas configuraciones según la necesidad. Las cajas de 13 velocidades son muy comunes. Suelen ser una configuración 4x2 más un rango, o una 5x2 con un esquema de rangos ligeramente diferente donde algunas marchas se solapan. Ofrecen un buen rango para aplicaciones generales sin la máxima complejidad. Las de 16 velocidades suelen ser 4 marchas principales por 2 splitter por 2 rangos. Esto da un igual de 16 puras, sin solapamientos. Son un punto medio popular. Pero la evolución más significativa no es añadir más engranajes, sino eliminar al bailarín humano de la coreografía.
Las transmisiones automatizadas de camión, como las famosas cajas Eaton Fuller Advantage o las Mercedes-Benz PowerShift, representan la siguiente revolución. Estas cajas conservan la arquitectura fundamental de engranajes en distintos rangos y divisiones. La diferencia es que una unidad de control electrónico, ECU, una computadora, se convierte en el conductor de la caja. Sensores monitorizan la velocidad del vehículo, las revoluciones del motor, la posición del acelerador, la pendiente, incluso con inclinómetros, y el peso. Con esta información, la ECU decide cuál es la marcha óptima en todo momento. Acciona los embragues, que a menudo son de doble disco, y los pistones neumáticos de los splitters y rangos mediante solenoides eléctricos. El conductor solo tiene un selector que parece el de un auto automático. D, Drive, N, Neutral, R, Reverse, y quizás un modo manual para forzar un cambio o mantener una marcha. El sistema realiza los cambios por sí solo, con una precisión milimétrica, siempre buscando la marcha que mantenga el motor en la banda de máximo torque y eficiencia. Estas cajas pueden incluso saltar marchas, por ejemplo, pasar de décima a decimotercera directamente, si la situación lo permite, algo imposible para un conductor manual. Han democratizado la conducción eficiente de camiones pesados, pero, como veremos a continuación, su adopción no está exenta de una profunda guerra cultural. El costo de la complejidad, mantenimiento y la ley del desgaste. Tanta ingeniería y tanta precisión tienen un precio, no solo en el momento de la compra, sino a lo largo de los cientos de miles de kilómetros de servicio. Una caja de cambios de 18 velocidades es una obra maestra, pero es una obra maestra con cientos de piezas móviles bajo un estrés brutal, engranajes de acero forjado, sincronizadores de latón, horquillas de selección, rodamientos de alta carga, juntas tóricas y el complejo sistema de aire para los pistones de los splitters y rangos. La ley del desgaste gobierna aquí con mano de hierro. Cada cambio, cada sincronización, cada aplicación del embrague, genera fricción y calor. El aceite de la caja, viscoso y especializado, es su sangre, y debe cambiarse religiosamente. Un conductor brusco que fuerza los cambios sin sincronizar, que caza marchas, acorta la vida de los sincronizadores y destroza los dientes de los engranajes. Un sistema de aire con fugas hará que los cambios de rango fallen, dejando al camión atascado en una gama de velocidades. El mantenimiento no es para mecánicos generalistas. Requiere especialistas que entiendan la arquitectura en capas, que sepan diagnosticar si un problema está en la caja principal, en el divisor o en el conjunto de rango. Una reparación mayor, como el reemplazo de un engranaje principal o de los sincronizadores, implica desmontar prácticamente toda la caja, una labor que puede tener el vehículo parado en el taller durante días, con un costo en mano de obra y piezas que asusta. Esta complejidad y su costo asociado son el gran argumento de los escépticos de las cajas manuales de muchas velocidades y también de los críticos de las nuevas automatizadas, que son aún más complejas electrónicamente. Es el eterno balance. La complejidad otorga un control y una eficiencia supremos, pero exige un tributo en conocimiento, cuidado y dinero. Un camión con una caja de 18 bien mantenida por un conductor experto puede superar el 1.000.000 de kilómetros. Maltratada, puede convertirse en la pieza más costosa de la cadena de mantenimiento. Es, en definitiva, un instrumento de precisión en un mundo de golpes brutales, y su longevidad depende del respeto con que se la trate. La discusión sobre las 18 marchas inevitablemente desemboca en un debate más profundo, visceral y definitorio para la industria. ¿Quién o qué debe controlarlas? Esta no es solo una disputa técnica sobre eficiencia, es una guerra cultural por el alma misma de la conducción profesional. De un lado, la tradición encarnada en la mano curtida que domina la palanca. Del otro, el progreso representado por un microchip que toma decisiones a velocidades imposibles para un humano. Este conflicto divide continentes, generaciones y filosofías de trabajo. Entenderlo es entender el futuro del transporte por carretera y el destino final de ese laberinto de acero. El dominio de la experiencia. ¿Por qué América prefiere la manual? Cruza los Estados Unidos por la Interestatal 80 y serás testigo de una cultura rodante donde la palanca de cambios manual de múltiples velocidades no es una herramienta, es un símbolo de identidad.
En Norteamérica, la transmisión manual, especialmente en su formato de 10, 13 o 18 velocidades, sigue siendo la reina de la carretera. Las razones son un tejido de pragmatismo, economía y una poderosa mitología del oficio. Primero, el factor costo. Históricamente, una caja manual ha sido más barata de adquirir, de instalar y, crucialmente, de reparar. En un país de distancias continentales y talleres independientes en cada pueblo, la simplicidad relativa, a pesar de su complejidad, de una Eaton Fuller manual es bien comprendida. Cualquier mecánico de camiones veterano la tiene mapeada en su cabeza. En segundo lugar, la cultura del propietario operador. Una porción significativa de los camioneros estadounidenses son dueños de su propio equipo. Para ellos, el camión no es una herramienta de la empresa, es su hogar móvil y su mayor inversión. La caja manual representa control absoluto y previsibilidad de costos a largo plazo. Sabe que, con su habilidad, puede extraer hasta la última milla por galón de combustible, y que un error de la caja será su error, no el capricho de una computadora que no entiende. Tercero, y quizás más importante, la mitología del maestro. Manejar un rig de 18 velocidades con destreza es un rito de pasaje. Separa al verdadero tracker del simple conductor. Es una habilidad que se presume, que se transmite, que define el respeto entre pares. El sonido perfecto de un cambio de rango sin doble embrague, la capacidad de mantener el impulso en una montaña sin tocar los frenos, son las medallas de honor de esta cultura. Abandonar la manual por un automático sería, para muchos, renunciar a la esencia misma de su profesión, delegando el alma de la conducción a una caja negra. Es una cuestión de orgullo, de identidad y de una profunda creencia en que el juicio humano, forjado en millones de millas, aún supera a cualquier algoritmo. La eficiencia algorítmica. ¿Por qué Europa abraza lo automático? Mientras en América la palanca es un estandarte, en las carreteras sinuosas y densamente pobladas de Europa, la palanca ha sido prácticamente erradicada en favor de la transmisión automática o automatizada. La adopción aquí no es cultural, es casi completamente operativa y regulatoria. Europa enfrenta problemas distintos: ciudades medievales con calles estrechísimas, tráfico denso y constante, montañas pronunciadas con curvas cerradas, y algunas de las normativas medioambientales y de seguridad más estrictas del mundo. En este entorno, la caja automática ofrece ventajas abrumadoras. La primera es la eficiencia del novato. Europa sufre una escasez crónica y severa de conductores profesionales. Formar a un conductor para que domine una caja manual de 16 velocidades en los Alpes es un proceso largo y costoso. Un camión automático puede ser operado de manera competentemente segura y eficiente por un conductor con mucha menos experiencia, reduciendo drásticamente la curva de aprendizaje. Segundo, la eficiencia del tráfico. En el stop and go constante de una periferia urbana europea, la caja automática elimina la fatiga física y mental de cientos de cambios de marcha por hora, permitiendo al conductor concentrarse en los peatones, ciclistas y el complejo entorno. Tercero, y decisivo, la eficiencia del combustible garantizada. Las normativas euro de emisiones son draconianas. Los fabricantes europeos, Mercedes, Volvo, Scania, MAN, han integrado sus cajas automatizadas de tal forma que forman parte de un sistema de gestión del vehículo total. La caja no decide sola, lo hace en concierto con el motor, el freno motor, el control de crucero predictivo, que usa GPS y mapas para anticipar colinas, y los sistemas de seguridad. El resultado es que, en las condiciones promedio del uso europeo, mucho tráfico, muchas subidas y bajadas, la caja automática supera consistentemente a un conductor humano promedio en consumo de combustible. El algoritmo no se cansa, no se distrae, no toma decisiones por orgullo. Siempre elige la marcha óptima para la situación exacta, anticipando pendientes y manteniendo el motor en su punto dulce con una precisión robótica. Para las grandes flotas europeas, este ahorro de combustible, unido a la menor fatiga del conductor y a la reducción de desgaste por malos cambios, justifica con creces el mayor costo inicial.
En Europa, la palanca no se extraña porque la eficiencia fría y calculada del automático ha demostrado ser, simplemente, la herramienta mejor adaptada a un entorno hostil y regulado. La escasez de manos hábiles. Cómo la demografía está cambiando la industria. El factor más poderoso que está inclinando la balanza global hacia lo automático no es técnico, sino humano, la crisis demográfica y de relevo generacional. En todo el mundo, la profesión de conductor de camión de larga distancia lucha por atraer a jóvenes. Los horarios extensos, las largas ausencias del hogar y la imagen física de la profesión la hacen menos atractiva para las nuevas generaciones, criadas en un mundo digital. Además, el requisito de dominar una caja manual compleja se ha convertido en una barrera de entrada monumental. ¿Por qué invertir meses en aprender una habilidad arcana y físicamente demandante cuando puedes obtener una licencia y operar un camión automático en semanas? Las empresas de transporte, desesperadas por cubrir rutas, están optando por la solución pragmática: eliminar la barrera. Están especificando flotas completas con transmisiones automáticas. Esto crea un ciclo de retroalimentación. Al haber menos camiones manuales en las flotas, las escuelas de conducción tienden a entrenar menos en ellas. Los nuevos conductores solo saben manejar automáticos, por lo que las empresas piden más automáticos. La habilidad de la caja manual, otrora un conocimiento esencial, se está convirtiendo en un arte especializado, en riesgo de extinción. Esta presión demográfica es imparable. Está forzando incluso a los mercados más tradicionales, como Estados Unidos, a adoptar automáticos a un ritmo acelerado. Los fabricantes, viendo la tendencia, están redirigiendo su inversión en I+D casi exclusivamente a perfeccionar las transmisiones automatizadas. La guerra no la está ganando necesariamente la tecnología superior en todos los aspectos, sino la tecnología que resuelve el problema humano más acuciante: la falta de manos dispuestas y capaces de bailar la compleja coreografía de la palanca, cuando la electrónica aún no supera al instinto humano. Sin embargo, incluso en el apogeo de la automatización, hay territorios donde el algoritmo tropieza y la mano experimentada reclama su reinado. Los defensores de la manual esgrimen situaciones donde la inteligencia situacional humana es insustituible. Piensa en un camión cargado hasta el límite legal, saliendo de una obra de construcción con un lecho de barro profundo. Un conductor experto puede jugar con el embrague, balancear el camión, usar una combinación específica de marcha baja y un toque preciso de acelerador para ganar tracción. Un automático, programado para evitar patinajes y proteger el embrague, podría simplemente negarse a aplicar potencia o cambiar en el momento equivocado, atascando el vehículo. O imagina un descenso extremadamente prolongado y empinado, con curvas cerradas y pavimento mojado. Un humano, con conocimiento del camino y de su vehículo, puede seleccionar una marcha baja antes de comenzar el descenso, usar el freno motor de manera intermitente y proactiva, y sentir a través del asiento y el sonido cuando el camión está al borde de la pérdida de adherencia. Un automático, incluso con modos de descenso, opera con reglas preprogramadas. Puede cambiar a una marcha inapropiadamente alta si detecta un pequeño aumento de velocidad, liberando peligrosamente el freno motor, para luego tener que frenar con los discos cuando la pendiente se agudiza de nuevo. En condiciones de nieve compacta o hielo, la delicadeza del control del par que puede ejercer un conductor con el embrague y la selección milimétrica de marchas es un arte que la electrónica aún no replica con la misma finura. En estos momentos límite, el conductor no es un operador, es un estratega mecánico. Conoce las sutilezas de su máquina específica, su desgaste, sus sonidos particulares. Esta conexión casi simbiótica entre hombre y máquina, forjada en la adversidad, es el último bastión de la transmisión manual. Es el argumento de que, para el 1% de las situaciones más críticas, necesitas el juicio del 99% de experiencia, no la lógica binaria de un sensor. El veredicto de la carretera, un futuro híbrido y el legado de la palanca. Entonces, ¿cuál es el veredicto final en esta guerra? La evidencia apunta a una paz armada y a un futuro híbrido. La transmisión manual de múltiples velocidades no desaparecerá de la noche a la mañana.
Seguirá reinando en nichos donde el costo, la cultura del propietario operador y las condiciones extremas justifiquen su complejidad. Pero su dominio indiscutido ha terminado. El futuro del transporte masivo, especialmente en flotas y en entornos urbanos e interurbanos regulados, es y será automático. Pero la automatización no es el punto final. La próxima frontera son las transmisiones predictivas e integradas. Sistemas donde la caja no solo reacciona a las condiciones presentes, sino que usa geolocalización y mapas 3D para prever la carretera. Que saben que a 800 metros hay una colina del 7% y empiezan a seleccionar la marcha óptima con anticipación, coordinándose con el sistema de cruise control y el freno motor. El legado de la palanca de 18 velocidades no será su forma física, sino la filosofía que encarna. La búsqueda obsesiva de mantener el motor en su banda de máxima eficiencia ante cualquier adversidad. Los ingenieros tomaron esa filosofía, ese mapa mental del conductor experto, y lo codificaron en software. La palanca se convertirá, para las próximas generaciones, en una reliquia, un símbolo de una era de esfuerzo físico y conexión directa con la máquina que las pantallas táctiles y los algoritmos han reemplazado. Se perderá una skill, un arte manual, pero se ganará en accesibilidad, en eficiencia promedio garantizada y, probablemente, en seguridad, al reducir la carga cognitiva y la fatiga del conductor en situaciones comunes. El rugido del motor diésel seguirá dominando la carretera, pero la sinfonía de la caja de cambios, esa música de engranajes y aire comprimido accionada por la mano humana, se irá apagando, convertida en el susurro silencioso de un servomotor eléctrico. El alma del camionero se redefine, de ser el maestro de la máquina, a ser el supervisor de una inteligencia artificial que, al menos en la carretera abierta, ya conduce mejor que él. Las 18 marchas, en última instancia, son la prueba de que el progreso no siempre significa simplificar. A veces, significa añadir capas de inteligencia, de opciones, para domar una fuerza primaria. Son el puente entre la potencia tosca y el movimiento elegante, entre el combustible gastado y el kilómetro ganado. Representan un momento culminante de la ingeniería mecánica pura, antes de que la electrónica tomara el testigo. Su legado no es solo mover peso, sino enseñarnos que, ante un desafío monumental, la respuesta más inteligente puede ser tener 18 maneras distintas de decirle sí a la física.